nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hacer lo que es el análisis de dos referentes curriculares acá en Colombia, los cuales son los estándares básicos en competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Para la presentación pues tenemos una estructura, vamos a hablar inicialmente, o sea, hará un análisis individual de los estándares básicos, un análisis individual de los derechos básicos de aprendizaje. Finalmente pues vamos a hacer una comparación de ambos. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Ahí, pues en los estándares básicos de competencias propuestos por el Ministerio de Educación Nacional en el 2006, derechos básicos de aprendizaje propuestos por el MEN en el 2016, pues lo que identificamos es que son una guía y una orientación para los docentes acá en Colombia. Vemos también o logramos sacar una conclusión, es que los derechos básicos de aprendizaje son un complemento para los estándares básicos de competencias. ¿Listo? Pues esto lo que buscan es como, o buscan de que la educación en Colombia sea como de calidad y sea también asequible para todos los estudiantes. Siguiente, por favor. En los estándares básicos de competencias, pues lo que quisimos hacer en este análisis es identificar los distintos fines propuestos por RICO, los cuales son el cultural, el fin social, el fin, RICO lo menciona como el desarrollo y aprendizaje, que es el fin formativo y el fin político. Pero cuando cogemos los estándares básicos de competencia y vemos el marco conceptual, esos estándares básicos de competencia son muy puntuales y nos dicen, venga, usted para desarrollar el fin cultural debe abordarlo desde la diversidad y desde la interculturalidad. Si usted quiere abordar el fin social, tenga en cuenta que lo va a hacer a partir de el desarrollo de otras áreas como es artes plásticas, la arquitectura, la economía, el comercio. Si quiere desarrollar un fin formativo, que lo mencionan como desarrollo y aprendizaje, nosotros lo asociamos con los distintos 5 procesos matemáticos mencionados en los estándares básicos, que es modelar, comunicar, razonar, comparar, y sobre todo el fuerte que hacen ahí en los estándares es el de resolución de problemas. Para un fin político, pues nosotros lo asociamos en la parte de que apunta al uso de la ciencia y la tecnología, pero también apunta a que el estudiante debería ser de cierta forma crítico, ser un ciudadano democrático, pero también crítico. Y esto aplicando sus derechos y sus deberes. Siguiente, por favor. Mientras que cuando hacemos un análisis desde el marco conceptual de los derechos básicos de aprendizaje, eh, cuando hacemos el análisis vemos que tienen una estructura muy específica. Tienen un enunciado, las evidencias, un ejemplo. Eso no lo mencionan en la estructura, pero también cuando vemos un ejemplo de un derecho básico de aprendizaje, también logramos analizar que tienen preguntas orientadoras. Entonces, esa es la estructura de un DBA. Lo queremos asociar con los fines propuestos por RICO. Entonces, el fin cultural lo logramos asociar con el enunciado. ¿Por qué el enunciado? Porque pues es un referente de aprendizaje para el área de matemáticas. El fin social lo logramos asociar con las evidencias, teniendo en cuenta que, pues, estas evidencias lo que nos tratan de expresar o indicar es si estamos alcanzando o no los aprendizajes esperados. El fin formativo lo logramos asociar tanto al enunciado como a las evidencias. Finalmente, el fin político lo asociamos con el ejemplo, teniendo en cuenta que son como herramientas que nos brindan a nosotros como docentes puede ser como una estrategia pedagógica de cómo podemos abordar esos conceptos. Y finalmente, no está ahí en la estructura porque lo concluimos nosotros, es que las preguntas orientadoras permiten contextualizar los aprendizajes y lo logramos asociar con un fin formativo. Eh, Cuando vamos a hacer el análisis de los estándares básicos de competencia, pues lo que hicimos fue coger dos estándares del mismo pensamiento, del pensamiento espacial y sistemas geométricos, pero cogimos un estándar que va de primero a tercero, el cual me indica o busca lo siguiente: reconozco la congruencia y semejanza entre figuras, ampliar y reducir. Y cuando yo analizo ese estándar, pues nos damos cuenta, al momento de analizarlo, que apunta a lo que tiene que ver con lo conceptual en cuanto
se busca desarrollar lo que es congruencia y semejanza entre figuras, pero también busca desarrollar lo cognitivo al usar esos verbos como de reconocer o lo que tiene que hacer de ampliar y reducir. Pero cuando lo comparamos con otro estándar de un grado superior que va de cuarto a quinto en el mismo pensamiento, lo voy a leer, dice, construye objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura. Logramos identificar que no solamente desarrolla la dimensión conceptual ni cognitiva, sino que lo lleva un poco más allá a una dimensión social y cultural. Y esto, pues, tratándolo de abordar desde otras diversas áreas de aprendizaje. Siguiente, por favor. Ahí en el análisis de un DBA, pues lo que hicimos fue coger un DBA desde toda la estructura que nos mencionaban, que es el enunciado, lo vemos ahí en el primer recuadro, vemos las evidencias de aprendizaje en el segundo recuadro, un ejemplo que está en el recuadro 3 y 4 y finalmente la pregunta problematizadora en el recuadro 5. El enunciado que está en el recuadro 1 lo logramos asociar a una dimensión conceptual, teniendo en cuenta que ahí nos indican también qué conceptos debemos desarrollar, ¿listo? Como por ejemplo el contar o operaciones básicas como suma y resta. En el segundo recuadro, cuando identificamos las evidencias de aprendizaje, lo logramos asociar con la dimensión cognitiva y social. En el recuadro número 3, 3 y 4, que son los ejemplos, lo logramos asociar con un film formativo, teniendo en cuenta que incluso ahí el ejemplo es muy claro que dice, debemos usar herramientas tecnológicas como la calculadora, por ejemplo. Y finalmente, pues la pregunta orientadora. ¿Listo? Siguiente, porfa. Acá queremos hacer la siguiente parte que es comparar estándares y derechos básicos de aprendizaje. Entonces, vamos a coger un estándar que dice interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de medios de comunicación. Pero cuando cojo un DBA en el mismo pensamiento y para el mismo nivel, dice que interpreta información estadística presentada en diversas fuentes en información, las analiza y las usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés. O sea, las llevan un poco más allá y estas dos se asocian ambas para la dimensión social. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a compararle el siguiente pensamiento que es el formativo. Entonces, eh, ahí en la parte formativa, por ejemplo, los derechos básicos de aprendizaje se identifican mucho en lo que tienen que ver con los verbos. Por ejemplo, el de organiza, son verbos iniciales en donde se puede ver mucho la parte o la dimensión formativa. Mientras que en los estándares básicos de aprendizaje nos dicen que la dimensión formativa es cuando usted desarrolla los 5 procesos generales que es formular, resolver problemas, sobre todo resolución de problemas o razonar, comunicar y formular. Esto siguiente, por favor. Acá comparamos lo que es el fin político, y es que, por ejemplo, en los derechos básicos de aprendizaje es evidente, puntual, porque nos da ejemplos de cómo usar, por ejemplo, Wait a minute. herramientas tecnológicas.